Primera de Timoteo capítulo 6, verso 3 en adelante. Vamos a leer hasta el verso 10, aunque no vamos a estudiar hasta el verso 10 hoy día, solamente vamos a estudiar hasta el verso 5, pero quiero que leamos para tener el contexto completo, ¿ya? Dice de la siguiente manera: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Perdón, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vamos a orar y después de eso vamos a comenzar con el estudio en esta mañana. ¿Qué hora es? Ya, vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias por este día, gracias por su palabra. Y ahora, Señor, oramos que usted nos anime, nos oriente, nos guíe para poder entender e interpretar correctamente lo que ella nos quiere enseñar en este día. Se lo pedimos todo por los méritos de Cristo Jesús. Amén. ¿Se acuerda, hermano, que cuando comenzamos a estudiar el capítulo 5, yo les mencioné que tanto el capítulo 5 como el capítulo 6 hablaban de un tema particular? ¿Cuál era ese tema particular? Se resume en una sola palabra, que nosotros muchas veces utilizamos. ¿Ya? Ministerio. Ministerio. Dijimos que el capítulo 5, el capítulo 6 habla acerca del ministerio de la iglesia. Ahora, cuando dijimos o cuando hablamos del ministerio de la iglesia, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es el ministerio de la iglesia? El ministerio principal de la iglesia. Sí, ya. Sí, esos son aspectos del ministerio. Alguien lo dijo por ahí. Personas, hermanos, predicar, evangelizar, adorar, exaltar, son aspectos del ministerio. Pero el ministerio esencial de una iglesia son las personas. ¿Se acuerda que mencionamos esto? No son programas, no son actividades, son personas. Porque nosotros podríamos llenar la semana de actividades. Todos los días tener una reunión distinta. Y no conservar a nadie de esas actividades dentro de la iglesia. A ninguna persona de esas actividades. A mí una de las cosas que me preocupa, hermano, y quiero ser bien sincero en este sentido, y yo se lo he planteado en reunión de colaboradores dentro de la iglesia, he planteado esto, ¿no? Me preocupa cuando ministerios, damas, varones, jóvenes, tienen asistencias importantes, significativas, pero la asistencia a esas reuniones no se traduce en asistencia a la iglesia, al culto general. Eso me preocupa. Cuando nosotros traemos al club de jóvenes y resulta que siempre veo jóvenes nuevos, jóvenes, visitas, personas distintas que yo no conozco. Que si yo vengo los días sábados que hay reunión de jóvenes y me los topo continuamente, pero no los veo el día domingo, me preocupa, ¿no? Porque una de las cosas que debemos entender es que la iglesia no tiene iglesias más pequeñas dentro de la iglesia. El club de jóvenes no es una iglesia dentro de la iglesia. La reunión de damas no es una iglesia dentro de la iglesia. Los varones no es una iglesia dentro de la iglesia. La iglesia es una sola. Y el ministerio de la iglesia, estos aspectos, estos distintos aspectos, tienen que ver con personas. Y cómo esas personas se terminan relacionando con el Señor Jesucristo, que es la cabeza del cuerpo, y con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Se entiende? ¿Sí?
Ahora, capítulo 6, capítulo 5, capítulo 6, dijimos que Pablo va a hablar acerca de esto, del ministerio, que son las personas, y cómo la iglesia se debe relacionar con personas, particularmente Timoteo, que es el responsable de la iglesia en Éfeso, en este contexto histórico, ¿no es cierto?, se debe relacionar con personas. ¿Se acuerda que desde el capítulo 5 en adelante fuimos viendo cómo se debe relacionar con un anciano, en este caso con una persona de edad adulta, anciano, un hombre mayor, cómo se debe relacionar con un joven, ¿no es cierto? Con un joven, cómo se debe relacionar con una anciana, con una jovencita, cómo se debe relacionar con una viuda, cómo se debe relacionar con aquellos que son ancianos dentro de la iglesia, pero no porque, ahora no porque tengan edad, sino porque ejercen un oficio, el oficio de un pastor dentro de la iglesia, pastor, obispo o anciano, ¿se acuerda? También dijimos cómo él se debía relacionar con y cómo él se debe involucrar en el ministerio de otros. Cuando Pablo le dice a Timoteo y le da el consejo, no te apresures a imponer las manos a nadie. No te involucres en pecado ajeno, consérvate puro, cuidado. No te aceleres. Tómate tu tiempo, date tu tiempo. ¿Sí? Ahora, la semana pasada también hablamos de cómo la iglesia y cómo los que somos parte de la iglesia, que somos componentes de este cuerpo que es la iglesia, nos debemos relacionar en términos laborales también, ¿no? ¿Y se acuerda que hablábamos de la distinción esta que en el primer siglo no se hacía la diferencia entre amos y esclavos? Hoy día no hablamos de amos y esclavos, ¿no? Hablamos de patrón, jefe y empleado, ¿sí? Pero bueno, de eso está hablando. Bueno, Pablo sigue hablando, sigue aconsejando a Timoteo y lo va a hacer ahora a partir del capítulo 6, verso 3 en adelante, diciendo cómo debe relacionarse con los falsos maestros. Si usted recuerda, cuando nosotros comenzamos a estudiar esta epístola, Pablo le va a decir en el capítulo 1, Timoteo, ten cuidado con los falsos maestros, ten cuidado con la falsa doctrina, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de tu testimonio. ¿Se acuerda? Capítulo 1. Él va a decir estas advertencias. Ten cuidado porque va a venir gente así. De hecho, dijimos que en el contexto de la iglesia de Éfeso, cuando Pablo se despide de los hermanos de la iglesia de Éfeso, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, capítulo 20, Pablo le va a decir lo siguiente a los hermanos, a los ancianos de la iglesia, que los manda a buscar una ciudad cercana para comentar, para decirle, para despedirse de ellos y a través de ellos despedirse de la iglesia, capítulo 20 de Hechos, capítulo 20, verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para presentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ahora, ¿por qué le está diciendo esto a los hermanos? Por tanto, velad, por tanto, cuidad. ¿Por qué? Bueno, el verso 29 lo dice. Porque él dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Sabe por qué? Porque hay una realidad, hermano, una realidad que la iglesia ha sufrido desde el primer siglo, que tiene que ver con gente, con falsos maestros que intentan introducir falsas enseñanzas, falsas doctrinas en la iglesia. Pablo tuvo que lidiar con esto. La iglesia en el primer siglo tuvo que lidiar con esto, los judaizantes. ¿Crees en Cristo? Muy bien, pero si no le añades las obras de la ley a tu fe es vana, no sirve. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Un sincretismo religioso. Las obras de la ley más la fe en Cristo. Para ser salvo, necesitas juntar las dos cosas. ¿Qué dice la Biblia? No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, solo por fe. Mas el justo, por la fe, vivirá, exento, ajeno a las obras de la ley. ¿Sí? Bueno, desde el primer siglo se batalló con eso, ¿no? Pablo también batalló y tuvo que hablar, y el apóstol Juan también, y el apóstol Pedro también, tuvo que batallar con un pensamiento filosófico llamado neoplatonismo, que derivó en el gnosticismo. Todo lo material es malo, todo lo espiritual es bueno. ¿Sí? Entonces, si Cristo es santo, si Cristo es Dios, no pudo haber venido en carne, no pudo haber venido como un hombre, porque lo material es malo. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Sí? Entonces, desde el primer
siglos de la historia de la iglesia, siempre han habido falsos maestros, siempre han habido falsos enseñadores y falsas doctrinas. Ahora Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, le va a decir bien prácticamente, cómo debes relacionarte con los falsos maestros. Pero para poder hacer eso, ¿sabes lo que hay que hacer primero, no? Identificar a los falsos maestros. ¿Cómo sé quién es un falso maestro? E interesantemente, Pablo en estos 3 versículos, desde el verso 3 al verso 5, va a establecer al menos 6 cosas. 6 cosas. Y hoy día voy a tratar de abarcar las 6, sin predicar tanto tiempo como el que predicó en la reunión de jóvenes ayer. Me dijeron que ayer el predicador en la reunión de jóvenes predicó más de 1 hora. Y después se quejan porque yo predico 40 minutos. Miren cómo son las cosas, ¿eh? Bueno, dejémoslo ahí. No, no fue él. Él después predicó otra hora en la reunión de los varones, pero bueno. ¿Ah? En los 3 primeros, perdón, en los 3 versículos, verso 3, 4 y 5, Pablo establece por lo menos 6 cosas, 6 características que nos van a ayudar a identificar falsos maestros. Mire lo que dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Cuál es la primera característica que el apóstol Pablo va a mostrar o va a enseñar en este punto? La primera es una enseñanza diferente. Si alguno enseña otra cosa, si alguno enseña una enseñanza diferente. Fíjese que los falsos maestros basan sus enseñanzas en sus emociones, en sus experiencias, más que en la palabra del Señor. Los falsos maestros basan sus enseñanzas en sus emociones, en sus experiencias, más que en la palabra de Dios. Hace poco tiempo atrás me apareció en mis redes sociales, no sé si fue un reel o qué cuestión, usted sabe esas cosas que aparecen, ¿no? De un hombre que supuestamente había sido llevado al cielo. Y el Señor le había mostrado una parcelación en el cielo. Por lo tanto, él volvió a vender parcelas en el cielo. Interesante, ¿no? Una experiencia. ¿Quién puede objetar esa experiencia? ¿Quién puede decirle, no es verdad lo que pasó contigo? Yo no puedo, hermano. Soy honesto, yo no puedo. Yo no puedo ir donde un falso maestro y decirle, ¿sabes qué? Lo que viste no es real. O no, nunca tuviste esto. Fue un sueño delirante tuyo. Bueno, será. ¿Vivió esa experiencia? La vivió. Pero lo que yo puedo hacer es, ¿cómo colo esa falsa o cómo colo esa experiencia? ¿Cómo la hago pasar por el sedazo de la palabra de Dios para que tenga sentido? Para que sea real. Otro hombre también mencionó que él había ascendido al cielo, el Señor lo había llevado al cielo, ¿sí? Y le estaba revelando un nuevo evangelio. Así que teníamos que prepararnos porque prontamente él iba a publicar un quinto evangelio. ¿Podemos cuestionar eso? ¿Alguien podría decir, yo puedo cuestionar la experiencia? No, no puedo cuestionar la experiencia. Pero lo que sí debo cuestionar es la validez de la experiencia, que tenga un sentido, que tenga un sustento bíblico. Mire, interesantemente el apóstol Pedro, mire, busque por favor conmigo, Segunda de Pedro, capítulo 1, Segunda de Pedro, capítulo 1. ¿No tenemos a nadie en el computador ahora? Segunda de Pedro, capítulo 1. Verso 16
en adelante. Mire lo que dice el apóstol Pedro, mire lo que él escribe. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro, a partir de este pasaje, a partir de este texto, va a decir lo siguiente: yo tuve una experiencia personal. Y él empieza a relatar su experiencia, que es una experiencia en primera persona. Nosotros lo sabemos por los evangelios, ¿no es cierto? Por eso que él dice que él no siguió fábula artificiosa, sino como habiendo visto con sus propios ojos su majestad. Verso 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre y honra, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ahora, hermano, él no se está refiriendo por si acaso al bautismo de Cristo. Él está relatando otra experiencia de la cual Pedro fue testigo, junto con 2 discípulos más. ¿Recuerda cuál experiencia es? La transfiguración del Señor Jesucristo. Pedro fue testigo de la transfiguración. ¿Sí? Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Está haciendo referencia justamente a la transfiguración. Mateo capítulo 17, en verso 1 al 5. Ahí lo pueden encontrar, después lo buscan. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, déjeme decirle una cosa interesante que dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice: yo tuve una experiencia. Yo fui testigo presencial de la magnífica gloria del Señor Jesucristo. Fui testigo presencial de un evento significativo y muy particular en la vida de Cristo, en el ministerio público de Cristo, como es la transfiguración. Pero ¿sabe qué? Usted no escuche mi experiencia. Usted no preste atención a lo que yo vi, de lo cual yo fui testigo. No preste atención a eso. ¿A qué tiene que prestar atención usted? Verso 19. A la palabra profética más segura. Hermano, déjeme decirle una cosa: los falsos maestros, insisto en esto, enseñan una enseñanza diferente. ¿Sabe por qué? Porque se basan en lo que ellos han experimentado, en lo que sus emociones dictaminan. Si hoy día están alegres, si están contentos, si están felices, su predicación es pero si hoy día andan tristes, si hoy día andan bajoneados, su predicación es media lenta, ¿no? Si hoy día andan cortos de genio, ¿no es cierto? Los que están en el desayuno entienden esto. Si andan hoy día cortos de genio, puede ser que su predicación sea muy rígida, muy dura. Tal vez no. Hermano, déjeme decirle una cosa: los falsos maestros no basan su enseñanza en la palabra profética más segura. Se basan en lo que yo creo, en lo que yo pienso, en lo que yo hago, en lo que yo he hecho, en lo que yo digo. No en lo que Dios dice. Esa es la primera característica, una enseñanza diferente. Le dije que eran 6, vamos a la primera. ¿Cuál es la segunda? No se conforman a la sana doctrina. Hermano, déjeme decir esto: la doctrina no siempre es fácil de entender. La doctrina no siempre es fácil de entender, pero no por ello debemos acomodar la doctrina. No por ello debemos acomodar la doctrina a lo que para nosotros es grato o a lo que para nosotros es lógico. Cuidado con eso. ¿Se acuerda que en octubre pasado tuvimos una serie que se llamaba Una mirada bíblica al pensamiento calvinista? Y yo le dije, hermano, desde el principio, desde el primer día hasta el último domingo, le dije: no es fácil. No es fácil. 500 años de historia no han logrado poner de acuerdo pensamientos o posturas teológicas opuestas en este sentido.
No es fácil. A mí mi escuela me enseñó una cosa y yo con los años de aprender, de estudiar, de leer, he llegado a una conclusión distinta de mi escuela. ¿Yo por eso reniego mi escuela? No. Sigo queriendo ir a mi escuela. Todos los años deseo ir a mi escuela. Y hace 12 años, 13 años que no puedo ir, no puedo volver. Aunque vuelvo cada cierto tiempo semanalmente a través de un culto que suben por internet. Pero déjeme decir, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque lógicamente la doctrina no siempre es fácil de entender. La doctrina no se debe acomodar a lo que mi lógica humana me dice, esto es lógico. No, es que yo así puedo entender a Dios, así lo puedo justificar, así lo puedo explicar. Hermano, yo no necesito justificar a Dios. Dios no necesita de mí como abogado. Yo soy el quien necesita de Cristo como abogado, pero Él no me necesita a mí como abogado. Quiero que entienda eso, hermano. Pero el hecho de que la doctrina no sea fácil de entender no significa que yo no quiera entenderla. Que no quiera aprender, que no quiera estudiar, que no me quiera desarrollar. Mire lo que dice de nuevo el apóstol Pedro, siguiendo en 2 de Pedro, ahora capítulo 3, verso 16. Dice lo siguiente, hablando del apóstol Pablo y de lo que el apóstol Pablo ha escrito, dice, casi en todas sus epístolas, mire, para que se entienda, verso 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor era para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Hermano, como insisto, la doctrina no siempre es fácil de entender, pero yo necesito hacer un esfuerzo. Yo necesito tratar de aprender lo más que pueda. ¿Qué es lo que hace el falso maestro? Simplemente se acomoda, ¿no? Se conforma, no se conforma a la sana doctrina, la tuerce para su propia conveniencia. Enseña algo distinto, sí. Tuerce la doctrina a su propia conveniencia. Algo más. Desconoce la piedad como enseñanza. Desconoce la piedad como enseñanza. Mire lo que dice. Capítulo 6, verso 3, 1 Timoteo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ya la doctrina que es conforme a la piedad. Hermano, si yo le pregunto, ¿qué es piedad? ¿Qué diría? ¿Qué es piedad? Eso es misericordia. ¿Qué es piedad? Cuando alguien dice, no, este hombre es muy piadoso. ¿Conoce hombres piadosos? No conoce hombres piadosos. Me miran como, ¿de qué está hablando? La piedad se puede entender de dos formas. La piedad se puede entender de dos formas. ¿Cuáles son las dos formas? Se puede entender como una actitud o una emoción. Una persona piadosa es una persona que se conmueve con el sufrimiento o el dolor de otro. Entonces trata de ayudar a ese otro. Es una persona piadosa. ¿Sí? Es como decirle, bueno, esta persona está sufriendo en extremo, entonces seamos piadosos con él. Mire, déjeme graficárselo de la siguiente manera. Espero que no me reten en la casa por esto, pero me voy a arriesgar. ¿Vio la película Corazón Valiente? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, para los que tenemos buen gusto cinéfilo y no vemos series coreanas. ¿Ah? Perdón, estuvo de más eso. No. Si usted vio Corazón Valiente, probablemente va a recordar esta escena. William Wallace ya está detenido y está a punto de ser sacrificado. Lo están torturando. ¿Sí?
Y se acerca no sé si es, no me acuerdo quién es, no es el que lo va, no es el verdugo, es el otro. Es como el comisionado, el que tiene que hacer todo esto, ¿no? Se acerca y le dice, eh, pide piedad y esto va a ser más rápido. Y William Wallace guarda silencio. Pero ¿quién empieza a pedir piedad? ¿Se acuerdan? ¿No? El pueblo. La gente que está ahí empiezan a gritar, piedad, piedad, piedad. ¿Qué están diciéndole al decir piedad, piedad, piedad? Por favor. ¿Sabe lo que le están diciendo, no? No es que no lo maten. No es que no lo maten, sino que lo maten rápido, sin sufrimiento. Eso es lo que están diciendo. Piedad, piedad. Mátenlo rápido, sin sufrimiento. Bueno, y ahí viene todo el cuento, ¿no? El cuento heroico de William Wallace. Porque él dice, como que empieza a hacer gestos como que va a decir algo. Presten atención, que va a pedir piedad. Y sale el grito famoso, ¿no? De la película. ¿Qué es lo que grita? Libertad. ¿Y qué pasa? Bueno, ahí ya lo terminan de torturar y lo matan. Bueno, la piedad tiene que ver con eso. ¿Qué trata de ejemplificar con esto? Usted puede entender la piedad de dos formas. Es una de esas formas. Es como tratar de acelerar, que no haya más sufrimiento, de ser benevolente, ser alguien compasivo con otro. Eso es piedad. Sí, eso es como una actitud, una emoción. Pero cuando el apóstol Pablo habla acá de que la doctrina y a la doctrina que es conforme a la piedad acá no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con una actitud. ¿Y qué actitud es? Una actitud pro Dios. Que Dios sea tu pensamiento continuo, que Dios sea quien tú antepones ante todas y cada una de las cosas. Es tener un pensamiento que busca honrar y agradar a Dios. Esa es la piedad como doctrina, como actitud. Un ejemplo gráfico está en el Antiguo Testamento. Job capítulo, creo que es 2. Sí. Job capítulo 2, verso 9, 2, 9 y 10. Recuerde la historia de Job, ¿no? Job está siendo probado. Job ha perdido todo. Perdió sus bienes materiales, perdió su familia, perdió todo. Solo quedó su mujer. Y Dios está haciendo probado. ¿Y qué es lo que hace su mujer? Que ha perdido también sus bienes y sus hijos. A veces somos muy críticos con la mujer de Job. Pero hay que ponerse en el lugar de la mujer de Job. También pensaba esto esta mañana, ¿no? Cuando hablábamos de las mujeres que aparecen en la biografía del Señor Jesucristo. A veces romantizamos la relación de Betsabé y David, el rey David. Y juzgamos a Betsabé como la mujer adúltera que se metió con el rey. Déjeme decirle una cosa, ella no tenía muchas oportunidades. Si aplicasen las leyes actuales, probablemente podríamos decir que ella sufrió violencia de género, que ella fue violada por David, no tenía otra opción. No se podía negar, era el rey. A veces romantizamos y perdemos de vista este tipo de cosas. En el caso de la mujer de Job, mire lo que dice el texto. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Y qué es lo que le dice Job? ¿Cómo le responde Job? Y le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Sabes lo que hace la mujer, no? La respuesta de Job lo dice, ¿no? Como suelen hablar las mujeres fatuas, las que no consideran a Dios en sus pensamientos. La mujer de Job no tiene una actitud piadosa, no está anteponiendo a Dios, claro, no entiende lo que está pasando. En la cultura, el pensamiento cultural era, bueno, cosas buenas le vienen a personas buenas, cosas malas le vienen a personas malas. Y si a nosotros nos vino toda esta tragedia, significa que alguien de nosotros dos, y no soy yo, dice ella, no soy yo. Entonces, si no soy yo, eres tú, Job. Uno de los dos ha hecho muy mal para recibir toda esta tragedia, que nos afecta a todos. Y pierde de vista los planes soberanos de Dios. Por eso que es interesante, como Job aún retiene su integridad.
Porque es el reclamo de la mujer, ¿no? Aún retienes tu integridad. Aún dices que eres bueno, aún dices que eres correcto, sí, que Job lo era. Job sabía cómo era la cosa. Claro, nosotros lo podemos ver desde este punto de la historia hacia atrás, porque tenemos la Biblia y tenemos el libro de Job completito. Pero Job en el momento no lo entiende, la mujer en el momento no lo entiende, los amigos de Job en el momento no lo entienden. No lo entienden. Ellos lo entienden de acuerdo al pensamiento cultural. No, este tiene que haberse mandado una. Para recibir esta tragedia, tiene que haber hecho algo terrible. Bueno, hermano, la piedad es tener un pensamiento piadoso, es tener un pensamiento donde Dios siempre es el centro. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte da esta instrucción? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo? Prioricen a Dios en su vida, colóquenlo en el primer lugar de sus vidas. Porque si usted no pone a Dios en el primer lugar de su vida, usted va a colocar otra cosa, porque ese lugar no va a quedar vacío. Usted va a colocar otra cosa. Y lo que usted coloque en el lugar de Dios, ¿sabe cómo se llama? Ídolo. Y lo que usted ponga ahí va a ser su ídolo. Va a ser su ídolo. A veces el ídolo es el novio, la novia, el hijo, la hija. A veces el ídolo es los estudios, el trabajo, mi hobby, cualquier otra cosa. Pero lo que usted coloca en el lugar de Dios, eso se llama ídolo. Bueno, los falsos maestros desconocen la piedad como enseñanza. Los falsos maestros desconocen la piedad como enseñanza. No colocan a Dios en el primer lugar. Enseñan una enseñanza diferente, no se conforman a la sana doctrina, desconocen la piedad como enseñanza. Otra cosa, es vanidoso y orgulloso. Vaya de nuevo a 1 Timoteo capítulo 6, verso 4. Estos hombres, estos falsos maestros, están tan fascinados con su propia enseñanza que les gusta escucharse a sí mismos. Son hombres tremendamente teóricos. Son hombres tremendamente teóricos, pero nulamente prácticos. Nulamente prácticos. A ellos les gusta hablar, hablar, hablar. ¿Sabe dónde encontramos un buen ejemplo bíblico de esto? O sea, es un buen ejemplo porque está en la Biblia, es un mal ejemplo porque no debemos imitarlo. ¿Sabe dónde lo encontramos? Tercera de Juan, verso 9 y verso 10. Tercera de Juan, verso 9 y verso 10. Hay un buen ejemplo de esto, de estos hombres. Y ese buen ejemplo se llama Diótrefes. Diótrefes. Mire lo que dice tercera de Juan, versículo 9, verso 10. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Verso 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Utiliza una palabra aquí, una expresión, parloteando, parlotear. ¿Cómo se traduciría? ¿Qué significa parlotear? Chismes. Se traduce como hablar tonterías de alguien, calumniar a una persona, diciendo mentira para dañar su reputación, chismear. Hermano, déjeme decirle que el pecado de Diótrefes es un pecado más común del que nosotros creemos dentro de las iglesias. Juzgamos otros pecados y apuntamos a otros pecados con mucha facilidad, pero dejamos de considerar o validamos, mejor dicho, el pecado de Diótrefes muchas veces dentro de las iglesias. Gente chismosa, gente mentirosa, gente calumniadora, que disfrazan todo como... No es pelambre, hermano. No es chisme. ¿Se acuerda la expresión, no? Es para orar. Acompáñeme a orar por la hermana que está pecando en esto. ¿Supo? ¿Le contaron? Cuidado con convertirse en un Diótrefes o en una Diotrefina.
dentro de la iglesia. Como dije, es vanidoso, es orgulloso, le gusta escucharse a sí mismo, se fascina con su propia enseñanza, se engaña a sí mismo. Es tanto así que termina creyéndose sus propias mentiras. Este falso maestro. Hermano, este hombre que fue al cielo y que Dios le enseñó le mostró que había que parcelar el cielo y que está vendiendo parcelas, ese hombre se la cree. Claro, porque le conviene también, pues. Porque ¿cómo van con el Señor ahí en la venta? Señor, todo lo que tome es tuyo y todo lo que no tome es mío. Y como el Señor no toma nada, ¿sí o no? Otra característica. ¿Cuántas llevamos hasta ahora? 4. La quinta, sus enseñanzas generan conflictos, disputas, peleas. Sus palabras, más que ser una bendición a la iglesia, es una maldición. Porque están continuamente generando divisiones, transformando divisiones dentro de la congregación. No sé si usted ha podido ver noticias, pero en el sur hay una tremenda pelea. Hay una tremenda disputa en una denominación, entre comillas, histórica, una ala, una línea doctrinal de carácter más bien carismático, pero en el sur tiene una tremenda pelea. Están saliendo los trapitos al sol increíblemente. Y todo parte a partir de diferencias de enseñanza, ¿no? De pensamiento, de postura. Hace un par de semanas hubo una conferencia aquí en Santiago, por ahí por Quinta Normal, ese sector. Muy publicitada la conferencia. Yo conozco a algunos expositores, había uno en particular que quería escucharlo, quería ir a escucharlo porque las veces que lo he podido escuchar en internet me encanta. Me encanta el muchacho, es un muchacho joven, Lucas Aleman. Lucas Aleman. Interesantemente, él es hijo de un arquitecto de Palabra de Vida en Argentina. Y el muchacho es muy capo. Después de estudiar en el instituto, que fue compañero de Jacqueline Baeza, fueron compañeros de generación. Después de haber estudiado en el instituto, se fue a estudiar al Master Seminary MacArthur y se quedó por allá enseñando y tiene una maestría, un doctorado, qué sé yo. El tipo es capo, es bueno y es muy clarito. De esos hermanos que enseñan verdades profundas con palabras sencillas. Muy capo. Bueno, él vino a enseñar con otros hermanos más, ¿no? Quedó la escuela, la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos se sometieron y enseñaron lo que la palabra de Dios dice. Pero enseñar lo que la palabra de Dios dice en ese púlpito iba en contra de todas las tradiciones y costumbres que tiene esa iglesia. Quedó la escoba. Hermanos, los falsos maestros, ¿qué es lo que hacen? Generan peleas, generan disputas. No con esto no estoy diciendo que los hermanos que fueron a enseñar son falsos maestros. Quiero que se entienda bien. No estoy diciendo eso. Pero falsos maestros dentro de una congregación generalmente generan disputas. ¿Usted quiere saber si alguien está enseñando sana doctrina? Vea el resultado. Si son peleas, si son disputas, si son divisiones, no es una buena doctrina. Si es bendición, si es crecimiento, si es madurez, es una buena doctrina. Estos hombres generaban peleas, disputas con sus palabras. Fíjese lo que dice el texto, ¿no? Está hablando, el verso 4, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Peleas, peleas, peleas. El apóstol Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 2, verso 14 al 17 lo siguiente: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo de los que se salvan y de los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. Hermano, un falso maestro, ¿sabe lo que hace? Busca
enseñar su falsa ideología, su falsa filosofía, su falsa doctrina y ganar adeptos para ese pensamiento, no ganar almas para el cielo. Y usted se va a dar cuenta que lamentablemente en el presente hay muchos que van enseñando posturas teológicas, doctrinas secundarias, no primarias, y van buscando ganar adeptos a esa doctrina, a esa postura teológica, pero no ganar almas para el cielo. Una vez le pregunté a un hermano, a un amigo con el cual yo conviví cuando era niño en una iglesia. Él era un poquito menor que yo, pero teníamos amistad porque éramos del grupo malandras que nos juntábamos y hacíamos sufrir a nuestra maestra de escuela dominical, ¿no? Y un día le pregunté a él era pastor de jóvenes en una iglesia histórica. La voy a dejar ahí. ¿Ya? Era pastor de jóvenes en una iglesia histórica. Y hablando le dije, ¿y cómo lo hacen ustedes con sus misioneros? Estamos hablando de misiones. ¿Cómo lo hacen ustedes con sus misioneros? ¿Sus misioneros van para fundar iglesias, para predicar el evangelio? No, dijo, nuestros misioneros van para fundar iglesias y enseñar, para discipular, ya adoctrinar. ¿Y el evangelismo? No, porque el Señor añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Así que, ya que el Señor añade a la iglesia a los que han de ser salvos, nosotros les evangelizamos, que ellos lleguen solos, nosotros los enseñamos dentro de la iglesia. Pero eso es la mitad de la gran comisión nomás. Pum. La otra parte es que debemos evangelizar, ¿no? No, pero es que ellos tenían un pensamiento. Lo voy a dejar ahí, no quiero entrar en disputa. Usted sabe, pero tiene que ver con el hiper. Lo dejo ahí. El que lee entiende. ¿No? O el que escucha entiende. Los hiper. ¿En qué estaba? Bueno, estos hombres, su enseñanza, ¿qué es lo que hace? Es generar conflictos, disputas, peleas. ¿Qué característica damos? La quinta. ¿Y cuántas nos quedan? Una. Fíjese lo que dice al final del verso 5. Toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué era la piedad? Un pensamiento pro Dios, ¿no? Enseñar a la congregación a que Dios sea el centro de su vida, que sea lo primero en su vida. Eso es. Hermano, en eso se resume la doctrina, que Dios sea el centro de todo. Todo en este universo gira en torno de Dios. Usted gira en torno de Dios. No Dios gira en torno a usted. Y eso es algo que a veces no entendemos, hermano. No lo logramos entender. ¿Sabe cuándo uno se da cuenta que no logramos entender que todo gira en torno de Dios y no gira en torno a nosotros? En las reuniones de oración, con nuestras peticiones. Porque nuestras peticiones generalmente giran en torno a nosotros y no en torno del Señor. Cuidado. Bueno, estos hombres se motivan más en las cosas que en las personas. Por eso que el apóstol Pablo dice que toman la piedad como fuente de ganancia. Estos falsos maestros, ¿qué es lo que los mueve? El dinero, los bienes materiales, las posesiones materiales. ¿Es malo el dinero? ¿Es malo tener cosas? No. ¿No es cierto? El verso 10 sí dice algo, ¿no? Al final, raíz de todos los males, ¿qué cosa? Es el amor al dinero. Cuando todo lo que yo hago gira en torno al dinero. Todo, absolutamente todo gira en torno del dinero. No, eso es malo. Cuidado, hermano. Porque algunos, sin darse cuenta, adoran más al Dios del dinero que al Dios del cielo. Y giran en torno del Dios del dinero y no del Dios del cielo. Cuidado. Pero volvamos mejor al verso 5, ¿no? Toman la piedad como fuente de ganancia. Es interesante porque el apóstol Pedro, de nuevo, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 al verso 3. Miren lo que dice Pedro en segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 al verso 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Verso 3.
Ahora, ¿qué los va a motivar a estos falsos maestros? En el verso 3 lo dice. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. ¿Qué motivará a estos hombres? La avaricia. La avaricia. Ahora, la avaricia, interesantemente, porque dice que con palabras fingidas van a seducir a la gente, ¿no? Mira, un falso maestro, un falso apóstol de la prosperidad, no trata mal a la gente. La trata con cuidado, la trata con cariño, le habla palabras bonitas, que lo hace sentir bien, que lo satisface y después... Ahora, muchas veces nosotros, interesantemente, muchas veces nosotros miramos o ponemos nuestra atención en ellos porque es fácil poner la atención allá. Pero a veces aún en medio de nosotros mismos o aún en medio de nuestro propio contexto nos hemos acostumbrado a la cultura, yo lo he llamado de esta manera, la cultura del mangazo. Aprendemos a pedir cosas. Es más, hay escuelas donde enseñan cómo pedir cosas, cómo escribir cartas para pedir. Y no olvidamos una cosa, ¿no? Que nosotros servimos al Señor. Nuestro patrón, nuestro jefe es Él. Y Él conoce nuestras necesidades mejor que nadie. Yo no necesito escribir una carta. Se me echó a perder el auto, ¿no? Una vez me llegó una carta, se me echó a perder una camioneta. Oye, con lo que costaba reparar la camioneta, yo me compraba 2 autos de los que yo tenía. Probablemente no va la cosa por ahí. No va la cosa por ahí. Cuidado. Estos hombres han negado la piedad y han tomado la piedad únicamente como ¿qué? Como fuente de ganancia. El apóstol Pablo en el capítulo 4 habla de hombres hipócritas, mentirosos, que tienen su conciencia cauterizada, que se han endurecido o que han endurecido su corazón a tal punto de que ni la palabra de Dios ni el Espíritu Santo de Dios logran hacer cosas en su propio corazón. ¿Por qué? Porque aman más al dinero que al Señor. Porque buscan más el dinero que el Señor. Su única motivación es obtener una ganancia material, una ganancia económica. Hechos capítulo 8, verso 18, se nos narra la historia de un hombre llamado Simón, que cuando ve lo que está pasando en su entorno, a su alrededor, usted lo puede leer después, ¿no es cierto? Dice lo siguiente: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Va y le ofrece a los apóstoles dinero a cambio de que impongan las manos sobre él. ¿Para qué? Para que el poder del Espíritu Santo sea traspasado de él. Mire, déjeme decirle esto, Simón está viendo esto como una inversión. Él sabe, yo pago ahora, pero lo que me va a generar de vuelta es tan significativo que no importa lo que tenga que pagar ahora. Impóngame las manos, yo les pago. ¿Se acuerda de Balaam? ¿Qué es lo que hace Balaam? Vende la verdad, ¿no? Es un profeta en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Números capítulo 22 al capítulo 24, al cual se le dice, mira, si tú maldices a Israel, yo te voy a pagar, te voy a dar todo lo que tú quieras. Y cada vez que él sube al monte para maldecir a Israel, lo termina bendiciendo. Y quien lo contrata le reclama, oye, te dije, maldice, no bendice. No, vamos de nuevo, a ver ya. Van de nuevo. Vamos de nuevo. Interesantemente, Dios tiene que utilizar una burra para decirle a Balaam, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y aún así no entiende. Aún así no entiende. Son mercaderes de la fe. Son hombres que se han preocupado más en ganar, en obtener una posición económica privilegiada, más que cualquier otra cosa. Pablo simplemente da estas características, hermano. Porque él le va a decir a Timoteo, ten cuidado con los falsos maestros, pero para poder decirle a Timoteo, ten cuidado con los falsos maestros, y la iglesia tiene que tener cuidado con los falsos maestros, Pablo, ¿qué es lo que hace? Le ayuda a Timoteo y a la iglesia a identificar a los falsos maestros a través de estas 6 características. Una enseñanza diferente,
no se conforma a la sana doctrina, desconoce la piedad como enseñanza, es vanidoso y orgulloso, su enseñanza genera conflictos, disputas, peleas, su motivación está en las cosas y no en las personas. Ahora, el consejo estaría incompleto si Pablo le dijese a Timoteo, estas son las características de los falsos maestros, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver qué es lo que le dice como solución. Sí, para completar la hora, digo, ¿no? ¿Cuál es la solución que le da Pablo a Timoteo? Ya, ¿reconociste los falsos maestros? Algo hay que hacer. 1 Timoteo capítulo 6, verso 5 al final. ¿Qué es lo que hay que hacer con los falsos maestros? Apártate de los tales. Hermano, déjeme decirle una cosa, no es fácil reconocerlos. Pero cuando los reconoce, la solución es muy sencilla. Interesante, ¿no? No es fácil reconocerlo. Pero cuando los reconoces, la solución es muy sencilla. Apártate de los tales. Ahora, hermano, déjeme simplemente decir esto. No es una falta de amor con las personas, sino que simplemente es un amor y un compromiso real y sincero con Dios y su palabra. ¿Sabe por qué es necesario apartarse? Por dos cosas. Y con esto termino, se los prometo. ¿Sabe por qué es necesario apartarse? Porque estos hombres son una mala influencia. Primero. ¿Sabe por qué además es necesario apartarse? Porque si no me aparto, la gente me puede identificar con ellos y puede pensar que yo soy del mismo grupo. Por eso que es necesario apartarse. Es muy fácil. Es muy fácil. Lo difícil a veces es identificarlo. Pero ya tenemos 6, por así decirlo, 6 cualidades, 6 características que nos podrían ayudar. A lo mejor no van a estar las 6 presentes en la misma persona. Pero si se reitera más de una, es un llamado a atención. Ahora, cuando usted está seguro ya de que es un falso maestro, entonces apártese de esa persona. Vamos a orar y después de eso ya vamos a terminar.